Muchachos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. En la mañana de hoy vamos a compartir un tema importante que tiene que ver con la cultura posmoderna y la iglesia de hoy. Entonces queremos que ustedes de alguna manera tengan el conocimiento que se requiere, ¿verdad? Para poder discernir lo que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros y también lo que tiene que ver con este movimiento cultural que se ha enraizado en este tiempo. Entonces, para comenzar, quisiera hablarles de un concepto importante que es la cultura. Se dice que la cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Entonces, tenemos, ¿verdad? O conocemos que la cultura es el modo de vida de cada grupo, de cada colectivo. Entre ellos tienen sus costumbres, tienen su manera de pensar, su manera de ser. Y bueno, basados en eso, vamos a entrar en momentos históricos de la cultura, o en este caso del pensamiento moderno, porque es importante tener en cuenta de que existe la cultura antigua, existe la cultura medieval, y después viene el pensamiento moderno y el pensamiento posmoderno. Entonces, en ese caso, quisiera hablarles por un momento de cómo surgió el pensamiento moderno. Y nos damos cuenta que el pensamiento moderno surge de Tomás de Aquino. Yo no sé si ustedes han escuchado a este señor. Él fue un teólogo de la escolástica en los años 1200, en donde a partir de él se desarrolló algo llamado la teología natural. La teología natural tiene que ver con el estudio de la existencia de Dios, pero partiendo no de lo que dice la Biblia, no de lo que dice la Sagrada Escritura, sino en este caso de la existencia, de lo que hay en la naturaleza, de lo que se puede percibir, de lo que se puede tocar. Y bueno, en ese caso, antes de la aparición de este hombre en escena, podemos también tener en cuenta que para aquel entonces el mundo, el pensamiento humano, las personas no iban a hacer excursión, las personas no salían al parque, no salían a la playa, porque eso no era algo relevante para la sociedad de antes. Hoy en día, ¿verdad? Vemos que las personas salen, excursionan, disfrutan, pero para aquel entonces no era algo muy importante. Luego pasamos a la época del Renacimiento, años 1500, es decir, posiblemente unos 300 años, 250 años después, en donde aparece en escena Leonardo da Vinci, ¿verdad? A partir de allí comienza la modernidad. Y vemos que este hombre fue el precursor del renacentismo, o le dio vida al renacentismo, le dio forma. Pero también a partir de esa época aparece también la Reforma con Martín Lutero. Yo creo que ustedes han estudiado historia de la iglesia y ya tienen cierto conocimiento de quién fue este hombre, Martín Lutero. Y también se puede percibir que a partir del año 1492 se da el descubrimiento de un nuevo territorio que muchas personas, científicos de la época, no conocían, que era América. Y a partir de ese entonces, ¿verdad?, también se descubre que para este lado del mundo había grupos de personas que ellos le llamaron los indios. Luego seguimos viajando en el tiempo y llegamos a la época de la Ilustración, en donde ya el pensamiento moderno fue aumentando y de alguna manera dos personas que fueron importantes en este movimiento, en la Ilustración, fue Kant y Rousseau, hombres que de alguna manera fueron importantes en el ámbito de la teología y también de la filosofía.
Muchos de nuestros precursores latinoamericanos estudiaron los libros de Rousseau para sus movimientos independentistas. En la época de la Ilustración también se da el movimiento independentista de nuestra América Latina. Es donde no solamente se dio en Venezuela, sino en diversos países de nuestra América, y hubo, por así decirlo, libertad en estos países latinoamericanos. Luego aparece más adelante, ya llegando al siglo XX, Jean-Paul Sartre. Este hombre también era un filósofo en donde se basó su teoría en el existencialismo. De alguna manera, a partir de ese momento, como que hay un auge por dejar de lado el modernismo. Y bueno, lamentablemente, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el movimiento moderno fue poco a poco en caída libre. No desapareció del todo, pero sí de alguna manera tuvo un momento no muy gratificante. Bueno, ya hablándoles de cada uno de estos personajes y del movimiento histórico moderno, yo quisiera también comentarles en qué consistió o en qué consiste la modernidad, porque la modernidad todavía está en nuestra actualidad. No con el mismo ímpetu que tenía en sus inicios, pero sí existe. Y la modernidad consiste en un conjunto de procesos sociales e intelectuales que surgieron en Europa a partir del siglo XV, al comienzo del Renacimiento, que marcaron el fin de la Edad Media. Esto es un poquito de historia universal, ¿verdad? Pero que es importante tener en cuenta para saber de dónde proviene nuestro pensamiento moderno y posmoderno también. Para la época de la modernidad en Europa, que fue a partir del año 1500, aquí en América Latina se dio fue el movimiento colonial. Y el movimiento colonial consistió en primer lugar con el descubrimiento de América, que fue en el año 1492. Luego hubo una época colonial en donde traían negros del África o personas de color del África para trabajar la tierra. Los aborígenes o los indígenas de alguna manera fueron masacrados en gran número en nuestra América Latina. Posteriormente, en el año 1800, en los años 1800, se da aquí en América Latina el grito de independencia en muchos de nuestros países y a partir del año 1880 entra en América Latina la modernidad. Es decir, que nosotros estuvimos retrasados, o nuestra sociedad latinoamericana estuvo retrasada por mucho tiempo en cuanto al movimiento europeo. Ya en Europa la modernidad estaba en pleno auge y aquí, entrando a los años 1900, fue que se dio pie a la modernidad. Ahora usted preguntará, pero ¿qué tiene que ver el movimiento colonial? ¿Qué tiene que ver la modernidad con la iglesia? Resulta que tiene mucho que ver, porque en el caso de Venezuela, a partir del año 1800 o de los años 1890, es donde se empieza a hacer misiones evangélicas aquí en Venezuela. Los primeros en llegar se cree que fueron los presbiterianos, y con ellos, bueno, muchos grupos misioneros principalmente de Europa y Estados Unidos. En este caso, Inglaterra. Inglaterra fue fundamental en las misiones aquí en Venezuela y en el resto de los países de América Latina. Entonces, con la llegada de la iglesia evangélica a nuestro país, ¿verdad?, y los países de América Latina, las iglesias participaron en el auge económico que propició la expansión misionera inglesa
y norteamericana en la escala mundial. Estamos hablando, ¿verdad?, de que de alguna manera el movimiento misionero no se encargó solamente de predicar el evangelio, sino que también ellos de alguna manera trataron en lo posible de fundar colegios, de fundar hospitales y de crear también vías para tener un mayor crecimiento urbanístico. ¿Okay? Entonces es importante tener esto en cuenta. Luego llega la posmodernidad. Ya después de tanto tiempo, ¿verdad? Después de tanto tiempo llega la posmodernidad. ¿Y en qué consiste la posmodernidad? Dice que más que un tiempo o época, es entonces un talante, una actitud de pérdida de confianza sobre los ideales de la modernidad. Fíjense que la modernidad fue importante para el desarrollo de la filosofía, fue importante para el desarrollo de la revolución industrial, fue importante para el movimiento de las luces, fue importante para los movimientos independentistas. Por lo menos en el caso de Napoleón Bonaparte sabemos que él hizo una revuelta no solamente en Francia sino también en los países de Europa, que estuvo al borde de invadir o invadieron, pero no conquistaron a Rusia, estuvieron cerca pero no lo lograron. Entonces la iglesia en este caso jugó un papel importante en nuestra América Latina. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, de que la posmodernidad es la pérdida de credibilidad en lo que se hacía en lo moderno. ¿Por qué? Porque en la modernidad hubo diversas promesas de que las personas iban a tener un mejor nivel de vida, de que las personas iban a trabajar, de que iban a haber grandes avances científicos, pero con tantas cosas que ocurrieron en nuestro mundo, la ilusión de las personas fue desapareciendo. Y fíjense, la posmodernidad también tiene elementos importantes. Usted dirá, ¿tiene elementos? Sí. ¿Están en este momento? También. Y de alguna manera pudiéramos observar algunos de estos elementos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. En primer lugar se encuentra la globalización. Se dice que la globalización es un proceso de convergencia mundial que engloba factores muy diferentes, tecnológicos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos, entre otros. Es decir, que una persona puede estar en Chile, puede estar en Panamá, puede estar en Estados Unidos, como puede estar en Alemania, España u otro país del mundo, y podemos tener conexión online, en directo, en fracciones de segundo, ¿verdad?, con él o con ella. Cuando en la antigüedad tardaban días, tardaban meses, que se hacían por mensajes de cartas, entre otras cosas, pero hoy en día eso ha cambiado mucho. Estamos totalmente conectados. Usted puede meterse en Amazon, solicitar algún equipo que necesite para dentro de 2 o 3 semanas y usted lo compra y se lo trae rápidamente. En los países más avanzados es más instantánea la llegada de los productos. Ahora bien, otro elemento importante de la posmodernidad es el relativismo. Afirma que una religión puede ser verdadera para una persona o una cultura, pero no para otra. Ninguna religión proporciona una metanarrativa o una idea general para todo el mundo. Por eso es que vemos muchas personas, ¿verdad?, en este tiempo que de alguna manera ellos relativizan los conceptos que son importantes, por lo menos en el caso de la iglesia. Siempre sale a colación es el tema de los pastores, el tema de muchos jóvenes que de alguna manera no cumplen con los mandamientos que da el Señor, y por ende dicen que el evangelio es relativo porque las personas, los evangélicos, los cristianos no cumplen
con el mandato divino. También está el sentimentalismo. El sentimentalismo es aquel momento en donde las personas se dejan llevar por lo que sienten. Si hoy me siento hombre, ¿verdad?, se viste como hombre. Si mañana me siento como mujer, me visto como mujer. Y así, entre otros tipos de pensamientos, ¿verdad? Dice que los sentimientos pueden ser engañosos. Pueden ser engañosos. Alguien puede decir, de ser honesto conmigo mismo, he de hacer lo que siento, y acto seguido abandonar a su familia y marcharse con su secretario. Es decir, él puede ser el hombre más feliz del mundo con su familia, pero el día de mañana, de alguna u otra manera, él toma la decisión de abandonar su hogar, su familia. Y es triste, ¿verdad? Porque se dejan llevar por el sentimentalismo. Y nuestra sociedad postmoderna y nuestra sociedad actual se dejan llevar mucho por los sentimientos. Hay muchas personas que usted lo ve llorando en las congregaciones, ¿verdad? De manera exagerada, por así decirlo. Pero en su corazón no hay un cambio. No hay un cambio, no hay una transformación. Porque al día siguiente o a la semana siguiente vuelven a ser los mismos fuera de orden, como decimos en el ámbito cristiano, los mismos fuera de orden. Y eso debe cambiar un poco. También tenemos el narcisismo. Este concepto de verdad que es tremendo, llama mucho la atención, porque dice que el narcisismo es la admiración exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes y cualidades. Hay muchas personas que de alguna manera se alaban solos. Dicen, no, yo cocino espectacular, yo cocino bien. Y de alguna manera en mi casa prueban la comida y eso es riquísimo. Pero viene otro más atrás y dice, eso es mentira. Esa persona cocina horrible, cocina espantoso. Y eso, más allá de levantar el ánimo, es narcisismo. ¿Ok? Hay muchas personas narcisas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, donde de alguna manera creen ser superiores a otros. Allí es donde entra Pablo, ¿verdad?, con un versículo que dice que el que cree que está firme, mire que no caiga. Pero también hay otro versículo que habla sobre el narcisismo y que de alguna manera denota la importancia de ser humildes de corazón. Debemos ser humildes en todo momento. La humildad tiene que sobresalir en todo cristiano. Amén. Amén. Ok. Tenemos el pluralismo. El pluralismo es un término usado para referirse a la concepción de una relación pacífica entre las diferentes religiones. Creen que todas las religiones son capaces de proporcionar salvación o liberación. Es decir, yo puedo ser cristiano evangélico y puedo tener algunas prácticas que se hacen en la hechicería, en la santería, entre otras cosas, y no pasa nada porque eso está respaldado por Dios. Entonces, no solamente con lo que tiene que ver con el tarot y todo aquello, sino también con el budismo, con el hinduismo, con una mezcla de religiones. Entonces hay que tener cuidado con eso, con el pluralismo. El hedonismo es una tendencia política, moral y filosófica cuyos valores supremos son la autonomía y la autosuficiencia del individuo por la sociedad. Es decir que de alguna manera la persona que es hedonista busca la satisfacción, busca estar cómodo, busca estar tranquilo. De alguna manera el hedonista de este tiempo es aquel que se siente cómodo, va a la iglesia y se incomoda un poquito, pero llega a su casa y se siente cómodo al encender el televisor y ver Netflix. Y si llega el domingo y de alguna manera
hay una película buena y tiene que verla, se queda en su casa viendo Netflix y después en otro momento va a la iglesia. Esa es la persona hedonista, que siente placer, que siente comodidad. Y es muy visto en esta temporada. Por otro lado tenemos el individualismo. Esta doctrina considera que el objetivo o la única finalidad de los humanos es la búsqueda del placer y goce en todo sentido. Hay personas en las iglesias que de alguna manera son individualistas, sí. Sí hay personas individualistas en las congregaciones y que de alguna manera el individualista es muy ensimismado, no quiere colaborar con otro, no quiere ayudar, alguna necesidad que tenga algún hermano, entre otras cosas, ¿verdad? Siente placer al ayudarse a sí mismo, por así decirlo. Bien, la posmodernidad en la iglesia. Fíjense, aquí hay algunos, ya hemos hablado de los elementos de la posmodernidad, ¿verdad? Que tienen que ver con la globalización, el relativismo, sentimentalismo, narcisismo, pluralismo, hedonismo, individualismo, y hay otros más. Pero, ¿cómo nosotros identificamos a una persona posmoderna en este tiempo? Dice que la persona que es posmoderna cree lo que le conviene creer. Cree lo que le conviene creer. No cree todo lo que dice la palabra, no cree todo lo que dice la Biblia. En los milagros, muy poco. Pero si de alguna manera hay una palabra de fortaleza, de autoayuda, esa palabra es para esta persona, para el posmoderno. El posmoderno de hoy, o el posmoderno de este tiempo, también puede ser cristiano y gay a la vez. Y eso no es malo para estas personas que tienen este tipo de pensamiento, porque de alguna manera el gay, el homosexual, es una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que tener dignidad humana por esa persona, y hasta cierto punto hay razón, pero sabemos, ¿verdad?, que la Biblia nos habla bien claro sobre esta condición que de alguna manera no es aprobada por el Señor. Es una condición del hombre caído. Entonces, vemos por acá que también otro pensamiento posmoderno. Amamos a Cristo, tenemos varios años viviendo en concubinato y no tenemos intenciones de casarnos más adelante. ¿Hay gente así en las iglesias? Sí. Muchas personas, ¿verdad? Tanto así que para este tiempo exigen que sean bautizados. Hay casos así de personas que viven en concubinato, que no están dispuestas a casarse, pero que quieren mantener una relación con Dios y de alguna manera quieren que los bauticen, porque ya han confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. También en el movimiento posmoderno está o hay diversas teologías, como la teología feminista, la teología de la liberación, la teología gay, entre otras teologías que de alguna manera la gente toma a su conveniencia. Tenemos también, algunos de ellos creen que cuando una persona muere y si hizo cosas buenas en este mundo, esa persona va al cielo, aún sin haber confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. ¿Será que eso es correcto? No, porque la Biblia de alguna manera nos llama, ¿verdad?, al arrepentimiento con el Señor. Otro pensamiento posmoderno o otro tipo de personas que le gusta el posmodernismo o la posmodernidad, perdón, es el cristiano que es dominguero. Para este tiempo estamos lidiando mucho con este tipo de personas que no quieren asistir a los servicios de estudios bíblicos, no quieren asistir a los servicios de oración, posiblemente no quieren, en lo que son jóvenes, no quieren asistir a los servicios juveniles, entre otras actividades que se hacen durante la semana,
Y el posmoderno forma parte de la posmodernidad el hecho de que solamente quiere asistir los días domingos. También el creyente influido por la posmodernidad no se somete a dogmas o doctrinas sistematizadas e intelectuales. Es decir, que ellos saben que Dios es real, que Jesús es real y que de alguna manera la Biblia es la palabra de Dios, pero ellos no están dispuestos a internalizar y a profundizar un poco más en el estudio de la palabra. Entonces vemos que ellos no quieren ese tipo de dogmas ni de doctrinas sistematizadas. Hoy se confía más en la orientación y dirección de psicólogos, pedagogos, astrólogos, chamanes, que la de un pastor, sacerdote o líder religioso. Hay más peso en este tipo de personas que en un pastor. Hay más autoridad según el pensamiento posmoderno. Otra cosa, ¿verdad? Dice que el ser humano posmoderno es un hedonista que anda siempre en búsqueda de la felicidad. Siempre anda buscando la manera de estar feliz. Todo lo que le interesa es pasarla bien, concentrándose en su realización personal. Quiere andar feliz todo el tiempo, conforme a su propio pensamiento y su propio desenvolvimiento. También dice que los jóvenes cristianos de este tiempo son adictos a las redes sociales. Son adictos. Tanto así que hay muchos casos de jóvenes que duran hasta las 2 y 3 de la mañana viendo las redes sociales, el TikTok, entre otras cosas, ¿verdad? El Instagram. Y esto ha traído ciertos incidentes, inconvenientes. Hubo un aumento del 25% en los intentos de suicidio entre los adolescentes entre el 2009 y 2017. El mismo periodo de tiempo durante el cual todas las aplicaciones de las redes sociales crecieron considerablemente. Crecieron. Entonces, vemos que para ese tiempo, de alguna manera, hubo un incremento de suicidios entre los jóvenes. Ahora bien, si eso ocurrió en aquel entonces, no me quiero imaginar las próximas estadísticas que saquen después de la pandemia, porque deben ser bastante elevadas, ¿verdad? Dice por acá que los reels no son reales, pero el impacto sí. ¿Cuánto tiempo se lleva un reel? Alrededor de 10 segundos. Algunos lo extienden un poco más, pero lo normal es eso, ¿verdad? En ese tiempo, esas pequeñas ideas, esos pequeños momentos que se lanzan a través del reel, eso lo capta el joven, eso lo capta el muchacho. Y hay estudios donde señalan que el Instagram ha tenido un mayor impacto en la sociedad a través de los reels. A través de los reels. Hay mayores ventas, las personas están guardando, ¿verdad? Los reels, le dan me gusta un 85% de aquellas personas que observan los reels. También lo comparten bastante, un 59%, guardan como recuerdo un 55%, hay comentarios un 16% y los seguidores 12%. Entonces estos números hasta cierto punto son alarmantes, porque benefician hasta cierto punto a los que venden, pero y aquellos jóvenes que de alguna manera no están pendientes de comprar absolutamente nada, sino de estar deslizando. Y esos deslizamientos de reels duran bastante tiempo. Por lo menos tenemos casos en la familia donde personas duran hasta 2 y 3 horas viendo solamente reels. Solamente eso, no es que se sientan a ver un video ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿qué debemos hacer como iglesia? Nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Hay que predicar la palabra de manera correcta. Es importante. Y la palabra es para todo tiempo, no solamente para el tiempo moderno, sino también
para el posmoderno en donde la gente ha dejado de creer. El verdadero resultado de la predicación y el estudio de la palabra debe conducir a la persona ¿a qué? A adorar a Dios. ¿Un posmoderno se puede convertir? Sí, se puede convertir. Pero, ¿verdad? Enseñándole de manera sana, de manera concreta, y algo que ellos, la persona posmoderna de alguna u otra manera rechaza o repudia es la mentira continua. Aunque viven en una mentira, aunque viven en una idolatría constante, ellos repudian eso. Y ellos perciben cuando alguien les está mintiendo. Pero sabemos que usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a predicar la palabra de manera sana, de manera concreta. La posmodernidad supone un reto que debe ser enfrentado desde un profundo amor a Dios y a su palabra. También al prójimo, siendo conscientes que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de maldad. Estas potestades que de alguna manera los tienen sumergidos en la mentira, en el pecado, en la pornografía, en la promiscuidad, entre tantos elementos que se puedan observar en este tiempo. Dice por acá en Primera de Corintios, capítulo 9, a partir del versículo 19, dice: por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo para todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho judío a los judíos para ganar judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo acá? Que nosotros estamos llamados a ponernos al mismo nivel de aquella persona que necesita ser escuchada y necesita ser orientada, pero en este caso desde la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que hayan comprendido un poco de lo que se está hablando en esta mañana, y espero también sus preguntas. La posmodernidad, como usted mismo dice, ¿verdad? Valora la diversidad, como usted bien nos explicó, la fragmentación, la hibridación, más que lo puro, ¿verdad? Más que la uniformidad. Entonces, tomando en cuenta que las congregaciones, ¿verdad?, han tomado el desafío de la posmodernidad, adoptando enfoques más flexibles, ¿verdad?, muchas veces incurriendo en esa disolución de la doctrina sana. ¿Qué estrategia se pudiera utilizar para llegar a un posmoderno sabiendo de que tiene sembrada la idea de la diversidad? Por lo menos en este caso es importante tener en consideración de que un posmoderno puede tener varios tipos de ideas, ¿verdad? Puede tener una idea globalizadora, puede tener una idea hedonista, aunque el posmoderno se caracteriza por ser hedonista e individualista. En este caso, nosotros como hijos de Dios debemos buscar la manera de acercarnos a ellos, porque ellos no se van a acercar a nosotros. Por eso es que el Señor, cuando fue y mandó a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio, ¿verdad?, que los mandó en algún momento de dos en dos, los mandó directamente para que hubiese un acercamiento de la iglesia hacia ellos. Nosotros como iglesia estamos llamados a acercarnos a este tipo de personas. Hay personas que de alguna manera han sido alcanzados del mundo del heavy metal, ¿verdad? No sé si ustedes conocen este tipo de género urbano, que de alguna manera este tipo de rock es bastante pesado, y hay personas que están capacitadas para acercarse a este grupo y predicar desde la palabra de Dios.
metiéndose en la misma cultura en la cual ellos están. Esa es una. Y de alguna u otra manera es importante que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, tomemos en cuenta que es necesario tratar de hablar el mismo idioma que habla la persona. Claro, no con el nivel de groserías, de falta de respeto que pudieran tener, que eso es normal en el argot secular, pero nosotros con todo el respeto del mundo podemos acercarnos y podemos ponernos al nivel de ellos para hablarles de la palabra de Dios de manera sencilla. No es que usted le va a explicar de teología, que Dios hizo esto, que de alguna manera se vació, que Cristo se vació. Eso no lo va a entender la gente. Tiene que tratar de hablarle lo más sencillo y lo más accesible posible a la persona. ¿Qué otra pregunta? Por aquí, Moisés, ¿cómo puede el pastor de la iglesia lidiar con estos movimientos de feministas y narcisistas? Porque en la antigüedad muchas personas, en la misma iglesia se criticaba que la humildad no era que el cristiano andara mal vestido, de una mala presencia. Entonces se luchó mucho para que el cristiano llegara a vestirse bien, a sentirse bien. Entonces llegamos al posmodernismo cuando ya eso es una cosa exagerada, que muchos hermanos pecan en el narcisismo, en la admiración personal. ¿Cómo poder establecer una limitación entre no es ser tan humilde o ser tan pobre, tan descuidado, y el narcisismo en las iglesias y también en el movimiento feminista? Bueno, sabemos que el narcisismo tiene que ver con lo que ve la persona de sí mismo, que se ve bello, que se ve hermoso, pero en este caso hablar de cómo predicar a una persona o cómo tratar de corregir esa desviación narcisista que pudiera tener la persona es mostrándole la palabra y enseñándole, ¿verdad?, que en este caso debe vestirse decorosamente. Eso lo enseña el apóstol Pablo, ¿verdad?, en una de sus cartas, y que de alguna manera usted no va a ir a la iglesia vestido para que para que lo observen, para que lo vean o para que de alguna manera lo idolatren o qué sé yo. No, usted va para la iglesia a adorar a Dios, y de alguna manera usted no puede estar llamando la atención de nadie, de ninguno, ni de los hombres, ni de los niños, ni de los jóvenes, de ninguno, para llegar a la congregación. En cuanto al feminismo, bueno, ese es un momento que se está viviendo en este tiempo, en donde se está llamando a la mujer a ser una mujer empoderada, una mujer que de alguna manera tenga el guáramo. Una vez escuché una predicación de una mujer que dijo: los hombres son el pantalón, pero la mujer es la correa que amarra el pantalón. Que estaba demostrando a través de esa pequeña frase que en ella había feminismo y que ella lo aprobaba. Entonces, en este caso, la mujer tiene un rol importante en el hogar, ¿verdad? La mujer no está llamada a estar por encima del hombre, debe tener respeto, pero el hombre también debe darle amor a esta mujer, y de alguna manera los dos deben entenderse en el manejo de las situaciones hogareñas. ¿Otra pregunta? Profesor Moisés, ¿qué consejo le daría usted a los pastores de hoy que tienen en su cuerpo evangelístico personas que están quizás con un pensamiento del renacentismo, a enfrentarse a este posmodernismo? Ya que lo que usted nos está dando es un seminario como de actualidad a todo esto que podemos conseguir en la iglesia, dado los movimientos que se han venido presentando. Pero hay iglesias, disculpe la redundancia, que no tienen permitido, o que ven a este tipo de personas como: no se le puede hablar porque él es cuadrado. Cuando la persona dice: pero es que ya va, lo relativo es que mi verdad es mi verdad y la tuya es tuya. ¿Qué consejo le daría a todos los pastores si pueden dar, no sé, talleres de actualización para el cuerpo evangelístico, que es el que sale a la calle a enfrentarse con estas personas, que conozcan qué es hedonismo, qué es sincretismo, esta serie de elementos que tiene el posmodernismo que usted nos está dando hoy?
llegado para quedarse y ya no hay manera de salir de él porque prácticamente estamos en los últimos tiempos. Y el posmodernismo se va a evidenciar en los próximos años aún con mayor fuerza, por lo menos en el caso de América Latina. Todavía pudiéramos decir que América Latina no está al nivel de Europa y no está al nivel de Estados Unidos, porque en estos lugares el posmodernismo es aún más fuerte, más grande. Pero la iglesia que está, por lo menos en el caso de nosotros como venezolanos, debemos comprender de que ya hay diversos tipos de pensamientos y que de alguna manera nosotros debemos predicarle a la persona en base a la cultura que vive esa persona. Por lo menos Jesús, cuando le predicó a toda esta gente que vivían en Galilea, que vivían en Jerusalén, él predicó en base a la cultura que estaba gobernando, que estaba allí en ese momento. No quiero decir con esto que nos vamos a volver posmodernos, no. Vamos a mantener nuestra verdad porque el Evangelio ha existido durante toda la cultura antigua, la cultura de la Edad Media, la cultura moderna y hoy en día la cultura posmoderna. Entonces, en ese caso, nosotros como cuerpo de Cristo debemos tener en cuenta de que así como las culturas van cambiando, nosotros debemos tener estrategias para evangelizar de manera más eficaz a este grupo de gente que de alguna manera tienen diversos tipos de cultura. ¿Qué otra pregunta? Si bien es cierto, profesor, que usted explicaba que la posmodernidad trae con la persona una actitud, una pérdida de confianza, en la parte juvenil, donde nuestros jóvenes de la iglesia están siendo bombardeados y enfrentados a estas grandes transnacionales que en 30 segundos pueden cambiar de pensar y de alguna manera seguir hoy a Cristo y mañana seguir otra cosa. ¿Qué herramienta le da a estos líderes de jóvenes para contrarrestar esa situación de estos muchachos, de estos jóvenes de la iglesia que hoy siguen a Cristo y mañana cambian de personalidad y hasta quieren cambiar su género sexual porque siguen una corriente diferente que está dentro del posmodernismo? Esta cuestión de deslizar los reels es parte de la cultura, por lo menos en este momento para los jóvenes de ahorita, es parte de su cultura, es parte de su hábito. Entonces, si ese es un hábito, nosotros como iglesia, como cristianos que somos, debemos crear en ellos hábitos cristianos dentro de la congregación para, no voy a decir que atajarlos, sino discipularlos, capacitarlos, para que ellos puedan ser útiles y eficientes en la congregación. ¿Qué pasa? Hay muchas iglesias en donde no han tomado en cuenta aún a los jóvenes. Incluso hay iglesias en donde los niños no existen para ellos. Y eso es un grave error, un error muy fuerte, porque estos niños el día de mañana, es decir, dentro de 10, 15, 20 años, ya no van a ser niños, van a ser personas adultas. Y si no se les ha dado la debida atención, si no se les ha capacitado, si no se les ha discipulado en el tiempo en donde ellos tienen la capacidad para absorber, ¿verdad?, la palabra del Señor o para absorber unos buenos hábitos, ya cuando sean grandes, lamentablemente, ya los hemos perdido. Entonces es importante crear en nuestros jóvenes hábitos que los ayuden a ellos a crecer como hijos de Dios. Una última pregunta. Ajá, Jans. Buenos días, profe. Viéndolo del posmodernismo, surge algo que es muy importante, porque el posmodernismo es flexible, pero también la palabra de Dios me dice que hay que tener paciencia. Entonces la paciencia y la flexibilidad como que tienden a confundirse. Entonces, ¿cuál cree usted que pueda ser una de las características específicas de la diferencia de estas dos palabras? La paciencia y la flexibilidad. La flexibilidad. Yo incluiría un tercer término allí, y es la tolerancia. Hay que ser tolerante. Y la tolerancia tiene que ver no precisamente con ser paciente, sino que tiene que ver que si esta persona de alguna manera es homosexual, usted no puede hablar en contra de él o en contra de ella
no en contra de ella directamente, sino de su manera de pensar. Porque lo que se combate en sí es el pensamiento de las personas a través de la palabra de Dios. Entonces, la paciencia, ¿cuál era el otro término? Y la flexibilidad. La paciencia y la flexibilidad, de alguna manera, pudiera ir de la mano las dos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nosotros como siervos de nuestro Dios, de alguna manera estamos llamados a respetar el espacio de cada persona, pero cuando haya el momento de hablar de manera directa, de manera concreta, en contra del pecado, hay que hacerlo, con todo el respeto que merece la persona, y que en este caso nosotros tengamos esa valentía para saber decir las cosas. ¿Okay? Entonces, bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias y esperemos que todo salga excelente.